Em, a ver, son -20. ¿Les parece que pase eh, más rápido la primera parte y vayamos a más que nada a lo neural, que es lo más complicado? Profe, perdón. Dale. A mí lo Sí, que me genera mucha confusión es la diferenciar entre habituación y sensibilización a largo y a corto plazo. bien, sí. Todo con las preguntas y cuando corresponde con el tema de neurona sensitiva o motora, Ujú. ahí me hago una ensalada. Bien, bueno, eso es lo neural. ¿Los demás, alguno quiere agregar algo sobre algo que le complicó del texto, como para que no me olvide que lo veamos? A mí el tema de las diferencias entre, bueno, como decían mis compañeras, sensibilización a corto o largo plazo, Sí. habituación, pero yo había entendido que la habituación era funcional el cambio nada más, mientras que en el otro era estructural. Pero después en el parcial preguntaba cosas sobre que a largo plazo también la habituación podía ser estructural. Creo no me quedó claro ahora la diferencia, estoy dudando. Sí, también vamos a tener cambio estructural en la habituación. Ok, yo eso me quedó la duda ahí. Bien. Bueno, voy pasando, a ver, bueno, tienen los objetivos, sí, de este tema. Em, el texto van a ver que habla de tres niveles de análisis, el conductual, el cognitivo y el neural, que, bueno, tiene que ver con en dónde estamos poniendo la lupa, dónde estamos mirando. Brevemente, ¿no? El nivel conductual tiene que ver con lo que podemos observar, lo que podemos medir, como por ejemplo el comportamiento, o bien pueden ser, por ejemplo, respuestas del sistema nervioso autónomo. No sé, por ejemplo, si estamos midiendo la frecuencia cardíaca, perdón, eso también es algo observable. Sí, podemos observarlo directamente, ya sea por observación visual o bien con algún equipo que nos permita, pero digamos, estaríamos observando de forma no invasiva. Después tenemos el nivel cognitivo, que esto tiene que ver con hipótesis, teorías sobre qué está mediando entre los estímulos y las respuestas, ¿sí? Qué procesos mentales están ocurriendo para que se produzca una determinada respuesta, que este nivel no lo vamos a considerar en aplicia, ¿sí? No, no tenemos este nivel porque tendríamos que tener una corteza, tendríamos que tener un sistema más complejo. Así que no vamos a hablar de ese nivel. Y bueno, el nivel neural son, dentro de este nivel vamos a incluir todos los fenómenos biológicos. Sí, tienen varios ejemplos que ya estuvieron viendo en otros módulos respecto a esto. Sí, todo lo que se ve en la organización de los niveles, los distintos niveles de organización del sistema nervioso, estarían incluidos en el nivel neural. Em, bueno, y después tienen algunos motivos también de por qué estudiar en un caracol. Dicho de forma resumida, van a ver que bueno, el texto menciona que tenemos características en común, sobre todo en lo que son los niveles de organización más chicos, lo que son neuronas, sinapsis y moléculas, es donde tenemos más características en común con un animal como Aplicia, y por eso el estudiarlo, y por ejemplo en este caso estudiar modos de aprendizaje, nos puede dar información acerca de qué ocurriría en el humano, que es un sistema mucho más complejo y que no lo podemos estudiar de esta manera. Entonces, bueno, Kandel y su equipo hicieron estudios sobre estos dos tipos de aprendizaje y otros también que no los vemos, pero los hicieron también para, eh, digamos, conocer qué pasa a nivel neural cuando se producen estos tipos de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, tienen toda una serie
Puse ahí una lista de características, de ventajas de estudiar. Acá lo tienen a Candel con la Aplicia. Bueno, ahora sí, acá me voy a frenar más porque para explicar bien qué sería la habituación y qué es la sensibilización, que es importante que las diferencien bien para después entender qué pasa a nivel neural. Entonces, nivel conductual, nivel observable. Bueno, la Aplicia es un caracol que tiene una branquia. La branquia es muy importante para este animal porque le permite respirar, así que es un órgano muy importante. Y tiene un manto que recubre esta branquia. ¿Sí? Este manto presenta pliegues y termina en una estructura llamada sifón, que, bueno, el sifón le permite que pase agua y que este agua pase a la branquia y así Aplicia puede respirar. Este animalito tiene un sistema, un arco reflejo, un reflejo defensivo que le va a permitir proteger su branquia, que es un órgano tan importante para la supervivencia, que es el reflejo de retracción de la branquia, que vendría a ser, eh, bueno, el comportamiento que estudió Candel y su equipo y que está hoy en día muy caracterizado, qué neuronas participan de esto. Entonces, cuando la Aplicia está relajada, está en reposo, el manto está extendido, ¿sí? La branquia, digamos, está desplegada también y está respirando a través de ella. Y luego, si por ejemplo aparece un estímulo, como puede ser un estímulo novedoso, el ejemplo que tienen es el toque suave con el pincel. Si aparece un estímulo, lo que hace la Aplicia es generar este reflejo defensivo para proteger su branquia y de esta manera, bueno, nada, defender este órgano que es tan importante para este animal. Fíjense, tenemos que cuando aparece un estímulo novedoso, lo que se produce es que se repliega el sifón y el manto cubre la branquia. Con estímulo novedoso vamos a referirnos a un estímulo que es neutro, es decir, un estímulo que no la daña ni tampoco le trae ninguna ventaja. Es un estímulo que el animal no conoce, entonces por eso va a producir este reflejo defensivo. ¿Qué pasa en la habituación? Eh, si nosotros repetimos este estímulo varias veces, ¿sí? Hacemos el toque del pincel, que en este ejemplo lo hacen en el sifón, la Aplicia va a generar el reflejo. Luego, ¿sí? Unos segundos después va a volver al estado de relajamiento. Entonces nosotros de vuelta aplicamos el estímulo. Otra vez se produce el reflejo. Y esto, si se hace varias veces, se va a observar que en la medida en la que se van repitiendo estos estímulos novedosos o neutros, la respuesta del animal es cada vez menor hasta que finalmente podemos llegar a un punto en el cual directamente deje de responder, que cuando ocurre esto decimos que está habituado. Respecto a esto, ¿tienen alguna duda de qué es la habituación? ¿Qué es la habituación a nivel conductual? Importante acá que tengan en cuenta que se trata de un estímulo neutro, ¿sí? No le trae ni una ventaja ni una desventaja. Los estímulos neutros llaman la atención, ¿sí? De hecho, nosotros también nos habituamos. Les puedo poner, por ejemplo, que hoy mi vecino estuvo haciendo un arreglo en la casa y estuvieron martillando toda la mañana. Y bueno, al principio les habrá pasado también, ¿sí? Es molesto el ruido y llega un momento que te habitúas, dejas de prestarle atención y sigue estando el ruido, pero vos te habitúas, ¿sí? Dejas de responder ante ese estímulo. Bueno,
en la plicia, ¿sí? Repetidas veces se aplica este estímulo y como no le trae ninguna ventaja ni desventaja al animal, aprende a dejar de responder. Después tenemos la sensibilización, que en la sensibilización vamos a tener un estímulo nocivo. ¿Sí? En la sensibilización vamos a presentar dos tipos de estímulos. Primero, un estímulo nocivo y en segundo lugar vamos a presentar el estímulo neutro. Pero digamos que lo más importante ocurre por la presentación del estímulo nocivo. Un estímulo nocivo es un estímulo que lastima a la plicia, que le trae una desventaja. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser un pinchazo en la cola. Y como se trata de un estímulo nocivo, en este caso el animal va a responder no solo replegando la branquia y el sifón y cubriéndolo con el manto, sino también, fíjense que repliega también la cola. Van a ver que en el texto dice que ante un estímulo nocivo aumentan todas las respuestas defensivas. ¿Sí? Todas. Y esto lo aclaro porque lo han preguntado. Y así que bueno, nada, se los digo. Tengan en cuenta que en la sensibilización aumentan todas las respuestas defensivas. Esto quiere decir que debido a que se aplicó un estímulo nocivo, la próxima vez que se aplique un estímulo, ¿sí? Ya, aunque sea un estímulo neutro, que sabemos que, bueno, ya sabemos lo que produce, recién lo acabamos de ver con el tema de la habituación, aunque presentemos un estímulo neutro, la plicia va a responder de manera exagerada, de manera intensa, porque previamente se sensibilizó a causa de este estímulo nocivo. Entonces, la respuesta defensiva aumenta y ante nuevos estímulos el animal mostrará una retracción intensa del sifón, de la branquia y de la cola. ¿Quieren preguntar algo de sensibilización? En sensibilización van a entrar dos estímulos, primero el nocivo y después el que no es nocivo. Sí, sí, Ok, sí, gracias. sí. Si no aparece el segundo estímulo, digamos que la plicia estaría sensibilizada, pero si no aparece otro estímulo no lo vemos. ¿Sí? Acá lo que importa es que presentamos en segundo lugar un estímulo neutro, pero si bien es un estímulo neutro, vamos a ver que va a responder de forma intensa, como si fuera un estímulo nocivo. Y eso es porque se sensibilizó. Esto es importante porque sirve también para entender qué pasa a nivel neural. Bueno, después tienen unas diferencias entre aprendizaje no asociativo y asociativo. Sí, no asociativo son la habituación y la sensibilización, en donde un estímulo va a modificar una respuesta. ¿Sí? En la habituación es un estímulo neutro de manera repetida y en la sensibilización es el estímulo nocivo el que va a producir el cambio. Y lo diferencia de un aprendizaje asociativo como los condicionamientos. ¿Sí? En un aprendizaje asociativo se asocia un estímulo con otro estímulo o bien un estímulo con una respuesta. ¿Quieren consultar algo de esto? Bueno, tienen el cuadrito, cualquier cosa, si no me consultan después. Bueno, sí, Aplicia no tiene mente, así que este nivel no corresponde. En Aplicia, entonces, vamos a tener un número reducido de neuronas y, de hecho, esta imagen muestra que ya son conocidas todas las neuronas de la Aplicia, está muy estudiada la Aplicia. Así que en un sistema como este, ¿sí? En donde digamos, la mayor complejidad es un ganglio, es mucho más fácil estudiar
lo que vamos a ver ahora, que si quisiéramos estudiarlo en un animal más complejo. Entonces, tenemos ahora el circuito de la respuesta defensiva. Esto vendría a ser el circuito que está involucrado en generar la respuesta de retracción de la branquia. De manera simplificada vamos a tener, y digo simplificada porque en realidad hay más neuronas, ¿sí? Pero como para verlo de forma sencilla tenemos una neurona sensitiva que está conectada al sifón, y cuando se hace el estímulo suave en el sifón, esta neurona sensitiva se va a activar. Esta neurona sensitiva hace sinapsis con una neurona motora, tanto de forma directa como a través de una interneurona. Y bueno, si esta neurona sensitiva se activa, ¿sí? Y acá ocurre lo mismo que vimos con el tema 4. ¿Sí? Si se produce un potencial de acción y posteriormente se liberan neurotransmisores, esto va a hacer que la neurona motora reciba señales excitatorias y también se active y genere la retracción de la branquia. Entonces tenemos una neurona presináptica, que es la sensitiva, y una neurona postsináptica, que es la motora. Y utilizan el glutamato como neurotransmisor. Y bueno, después el texto menciona que si, por ejemplo, utilizamos electrodos para medir la actividad de estas dos neuronas, vamos a ver que cuando hacemos el toque con el pincel y la aplicia genera el reflejo de retracción de la branquia, se activan las dos neuronas. ¿Sí? Se activa la neurona sensitiva y posteriormente la neurona motora. Y bueno, esto es lo que vemos a nivel conductual, como que la aplicia genera el reflejo. ¿Tienen preguntas sobre estas neuronas, este circuito base? Bueno, entonces esto es lo que ocurre en una aplicia a la cual le hacemos un toque suave con el pincel, el cual es un estímulo novedoso, ¿sí? Todavía no la habituamos, ahora vamos a ver qué pasa cuando se habitúa. Se observó que si comparamos una aplicia, la que sería control en este caso, una aplicia que no está habituada, con otra aplicia que sí está habituada, se observa que la neurona sensitiva de la aplicia que está habituada, es decir, que ya no responde con el reflejo cuando aplicamos el estímulo, se observó que su neurona sensitiva se activa, sin embargo, su neurona motora no. ¿Sí? Hay una reducción del potencial. El hecho de que no se active la neurona motora tiene sentido porque nosotros dejamos de ver el reflejo de retracción de la branquia. Ahora bien, en algún lugar se produjo un cambio a causa de la habituación. Entonces, si nos preguntamos en dónde, vamos a decir que este cambio se produjo a nivel de la sinapsis, ¿sí? Algo ocurrió en la sinapsis entre estas dos neuronas, que la neurona sensitiva se activa, pero la neurona motora no. Entonces, por algún motivo, disminuyó la eficacia de esta sinapsis, ¿sí? Entonces, esto sigue, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la sinapsis? La terminal sensitiva libera una menor cantidad de neurotransmisor glutamato. ¿Sí? Si observamos qué está pasando en la sinapsis, vamos a observar esto. La neurona sensitiva, si bien, como vimos recién, generaba potencial de acción, se activaba, libera menos glutamato. ¿Sí? Tanto en su sinapsis directa como en la que es a través de la interneurona.
Es decir, que el cambio se está produciendo a nivel de la neurona presináptica. ¿Sí? Por algún motivo, la neurona presináptica libera menos glutamato. Entonces tenemos un cambio en el componente presináptico. ¿Hasta acá me siguen? ¿Esto es en las dos habituaciones, a largo y a corto plazo? Sí, A sí, las dos sí, pasa lo mismo el cambio a nivel sí, presináptico. Ok. sí. Hasta ahora estamos iguales, ¿sí? O sea, estamos viendo habituación en general, pero esto pasaría en las dos. Perfecto. Entonces, a nivel de la neurona presináptica, encontramos que se libera menos neurotransmisor, ¿sí? Como se libera menos neurotransmisor, la neurona postsináptica, que es la neurona motora, responde cada vez menos hasta que llega un momento que deja de hacerlo, ¿sí? Dejó de llegar al valor del umbral y entonces dejó de activarse y la branquia dejó de replegarse. O sea, perdimos ese reflejo, dejó de producirse. Profe, perdón. Eh, me perdí, no llegué a anotar. Sí. eh, en la neurona sensitiva entonces hay un aumento del potencial y en la motora una reducción del potencial. La neurona sensitiva responde de la misma manera siempre. O sea, a nivel eléctrico. Si nosotros con un electrodo medimos la actividad de la neurona sensitiva, vemos que genera el potencial de acción. Eso, digamos, se da de manera normal. Lo que cambia es que, si bien esto ocurre, vamos a ver que se libera menos neurotransmisor. ¿Sí? En la medida en la que vamos habituando a la plicia, cada vez libera menos neurotransmisor, a pesar de que siga generando su potencial de acción normalmente. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. Lo que se observó con estudios moleculares es que en esos terminales, mejor dicho, el ingreso de calcio era cada vez menor. Entonces, si ingresa menos calcio, recuerden que la función del calcio es empujar las vesículas con neurotransmisores. Entonces, si ingresa menos calcio, se movilizan menos vesículas y esto lleva a que se libere menos glutamato. ¿Sí? Bueno, ahora menciono algunas cuestiones más, pero de lo que vimos recién de nivel, qué pasa en la sinapsis y a nivel molecular, ¿quieren preguntar algo? Bueno, una serie de características, ¿sí? Y acá algo importante es que el aprendizaje, la habituación, tendría una huella de memoria que vendría a ser este cambio en la eficacia sináptica. ¿Sí? Lo que vemos como habituación, ¿sí? Este aprendizaje que se produjo, a nivel neural lo vemos como una disminución en la eficacia sináptica. ¿Sí? Esa sinapsis ahora es menos eficaz porque la neurona sensitiva se está activando, pero libera menos neurotransmisor y por ende la neurona motora se activa menos. Entonces, un cambio en sinapsis ya conocidas es lo que produjo la habituación. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Acá viene la diferencia corto y largo plazo que me decían. Entonces, corto plazo, por ejemplo, puede ser una memoria que dure minutos. Por ejemplo, si hacemos una sesión de 10 estímulos. Una vez que pasan estos minutos, recupera la respuesta, ¿sí? la respuesta defensiva. Ahora bien, si en lugar de hacer una sesión de 10 estímulos, hiciéramos 4 sesiones de 10 estímulos, vamos a ver que la habituación dura mucho más tiempo, puede llegar a durar hasta semanas. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una primera diferencia que es el tiempo que dura esta memoria. Y después la otra cuestión
es que se produce un cambio estructural. Bueno, el ejemplo es este, el que tienen del lado de la neurona control. Sería una... Perdón, Sí, perdón. El cambio estructural entonces ocurre en ambas, tanto en la de corto plazo como en el largo plazo. Eso es algo. no. El cambio estructural se produce solo en largo plazo. Ok, perfecto. En corto plazo tenemos una modificación en la sinapsis, pero que una modificación en la eficacia sináptica, lo que vimos recién. Sí, esa sinapsis que antes de habituar a la plicia veíamos que la neurona sensitiva se activaba y la neurona motora se activaba, y eso lo veíamos conductualmente como el reflejo de retracción de la branquia luego de aplicar el estímulo. Eso en un animal habituado se pierde. Y si miramos en las neuronas, en la sinapsis, vamos a ver que la neurona presináptica libera menos neurotransmisor, y esto hace que la neurona motora llegue a un momento que deja de activarse. Entonces ahí tenemos un cambio en la eficacia de esa sinapsis. Y eso explicaría la memoria de corto plazo. Ahora, en la de largo plazo, se va a pasar algo más. ¿Sí? Se va a producir un cambio estructural, y con esto se refiere a que se van a modificar el número de sinapsis que tenemos entre las dos neuronas. En este ejemplo, que es el que tienen en el texto, tenemos neurona sensitiva que tiene 2 sinapsis con la neurona motora. Luego de que se produce la habituación a largo plazo, fíjense que tiene una sola sinapsis. Hubo una de esas 2 sinapsis que tenía que dejó de estar. Entonces, por eso se habla de un cambio estructural. ¿Pueden ver la diferencia? Sí, creo que ahí logré entender. O sea, en esta el cambio estructural es que hay menos conexiones y en la sensibilización hay más. Es al revés. Ah, ok, listo, ya me quedo. Gracias. Y en lo que es corto plazo, seguimos teniendo la misma cantidad de conexiones, la misma cantidad de sinapsis entre ellas, pero se modifican, digamos, se modifica la eficacia de esta sinapsis, pero la cantidad de sinapsis que tenemos son las mismas. Ahora, en las de largo plazo, o tenemos menos sinapsis o tenemos más sinapsis en el caso de la sensibilización, que todavía no vimos, pero hay un cambio en la estructura. ¿Sí? La neurona sensitiva va a tener menos terminales haciendo contacto con la neurona motora. ¿Sí? ¿Les quedó alguna duda de esto? Es importante, pues, la diferencia entre los dos tipos de aprendizaje. No, se entendió. Creo que se entendió. Bueno, cualquier cosa me preguntan. ¿Sí? O sea, corto plazo cambia la eficacia nada más. La cantidad de sinapsis que tenemos son las mismas. Largo plazo podemos tener una menor cantidad de sinapsis en la habituación, por eso hablamos de cambio estructural, mientras que en la sensibilización vamos a ver que aumenta el número de sinapsis. Bueno, pasamos a la sensibilización, que es un poquito más compleja porque tenemos más neuronas. Entonces, en la sensibilización vimos hace un momento que tenemos 2 estímulos. Vamos a tener un estímulo nocivo, como por ejemplo un pinchazo en la cola, y luego, en segundo lugar, vamos a volver a aplicar este estímulo que veníamos aplicando antes, que es el táctil suave, como el toque del pincel. Entonces, en la sensibilización se nos van a sumar 2 neuronas, que son las que traen información de la cola, que es el lugar en donde vamos a aplicar el estímulo nocivo. Entonces tenemos una neurona sensitiva de la cola que hace sinapsis con una interneurona, que en el texto está como interneurona facilitadora. Y esta interneurona
hace sinapsis axoaxónica con la neurona sensitiva del sifón. Y bueno, también, o sea, en las dos terminales que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la sensibilización? Se aplica el estímulo nocivo. Se activa la neurona sensitiva de la cola. Esta neurona sensitiva de la cola va a activar a la interneurona. Y esta interneurona lo que va a hacer es liberar serotonina, ¿sí? Que es otro neurotransmisor. Y esta serotonina va a tener un efecto en los terminales axonales de la neurona sensitiva del sifón. Esto lo que va a hacer es que cuando nosotros en segunda instancia apliquemos el estímulo suave y se active la neurona sensitiva del sifón, esta neurona sensitiva del sifón libere más glutamato y por ende la neurona motora se active más y vemos posteriormente a nivel conductual una respuesta defensiva más intensa. ¿Sí? Repito, la serotonina lo que hace es generar una serie de cambios en los terminales axonales de la neurona sensitiva del sifón, que lo que van a hacer es que cuando se active la neurona sensitiva del sifón por el toque del pincel, libere más glutamato de lo normal. Como libera más glutamato de lo normal, la neurona motora va a tener una mayor activación y esto va a hacer que veamos que en la sensibilización la respuesta defensiva está aumentada. ¿Preguntas? Otra vez pregunto, esto es en las dos, en la largo y el corto plazo. Sí. Hasta acá estamos, ok. Hasta acá estamos, que pasa lo mismo. Van a ver que en el caso de la sensibilización describen más detallado lo que pasa a largo plazo, que eso no lo tenemos en la habituación, así que por ese lado no lo tienen que estudiar porque no está. Y esto tiene que ver con los estudios que hizo Kandel, que se quedaron con la sensibilización, ¿sí? Como que profundizaron en la sensibilización y no en la habituación. Una pregunta, Sí, porque me pierdo con los nombres de las neuronas que se suman en la sensibilización. sí, Una es la neurona sensitiva de la cola y sí. la otra es la interneurona de la cola. Sí, una interneurona que proviene de la cola también. ¿Sí? Se Ok, conecta, es una interneurona que se conecta con la neurona sensitiva de la cola. perfecto. Ahí va. ¿Sí? Fíjense que este sería un segundo circuito que se conecta con el circuito que vimos al principio. Bueno, sigo. Bueno, esto ya lo dije. ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí. ¿Las interneuronas siempre hacen conexiones axoaxónicas o axosomáticas, pero nunca axodendríticas? Estaría siendo axodendrítica. Pasa que en estos dibujitos no están dibujadas las dendritas. Ah, está. Sí, eso creo que es medio confuso, pero imaginen que están las dendritas. ¿Sabes por qué? Porque la profesora de teórico había dicho que cuando había conexiones axodendríticas eran más excitatorias que la axosomática, por ejemplo, que era Ajá. inhibitoria, y había otra que era neutra, creo que era de axón a cuerpo. No me acuerdo muy bien. Hablo de tres tipos de... Por eso te pregunté, pero bueno, disculpa. No, pregunta tranquila. Tendríamos que buscar específicamente en estos casos, pero a ver,
las interneuronas deben hacer distintos tipos de sinapsis. Fíjense, acá tenemos una axoaxónica y una axodendrítica. Habría que ver a qué se refería la profesora. O sea, es importante que sepan que tenemos distintos tipos de sinapsis. No siempre es axodendrítica como vimos en el tema 4, sino que también están las axoaxónicas o las axosomáticas, como decías recién. Después, bueno, tendríamos que ver en cada circuito qué rol tienen. Y las interneuronas, para hablar en general de las interneuronas, pueden tener, o sea, son modulatorias. Suelen ser o inhibitorias o excitatorias, sí, pero están como regulando la actividad de otra sinapsis. Como vimos acá esta interneurona que tiene un efecto excitatorio. Hay otras interneuronas que pueden tener un efecto inhibitorio, ¿sí? Que tiendan a que se libere menos glutamato, por poner un ejemplo. Esto es, de hecho, para relacionarlo con el texto de Neurona, cuando habla de receptores metabotrópicos, van a ver que mencionaba 3 posibles resultados de que se active un receptor metabotrópico. Y en este caso, porque la serotonina lo que hace es activar receptores metabotrópicos, vendría a ser la opción de cambios excitatorios mediados por el calcio. Es un ejemplo de lo que dice en ese texto. Y bueno, fíjense que una vía, que vendría a ser este circuito que proviene de la cola, genera un efecto en el otro circuito, ¿sí? Bueno, y después tienen más detalladamente qué es lo que hace la serotonina. Paso a contarles. Entonces tenemos que la interneurona libera serotonina. La serotonina es el primer mensajero y se va a unir a receptores metabotrópicos que están en el terminal axonal de la neurona sensitiva del sifón. Cuando se activan estos receptores, las proteínas señal lo que van a hacer es generar cambios en el interior de la neurona y lo primero que se va a ver es que va a aumentar la cantidad de segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Este aumento del AMP cíclico, que es un segundo mensajero, va a generar un aumento en la actividad de 2 enzimas que se llaman proteinquinasa A y proteinquinasa C, ¿sí? Que se las abrevia pKa y pKc. La actividad de estas proteinquinasa van a generar cambios en canales iónicos que se encuentran en este terminal, que van a hacer que ingrese más calcio al terminal axonal, y eso es lo que va a llevar a que se movilicen más vesículas y que se libere más glutamato de lo normal. ¿Preguntas de esto? Esto pasa, para no mezclarme, Sí, en la sensibilización sí, a secas, sí. digamos. Hasta la liberación de glutamato, o sea, lo que tenemos en el punto 4, sería lo que ocurre en los dos tipos, o sea, en corto y en largo plazo. Ahora, en la de largo plazo va a ocurrir algo más. O sea, hasta acá que vimos hasta recién, pasan las dos. Ahora bien, en la de largo plazo, la proteinquinasa A, debido a este entrenamiento más intenso, debido a que va a estar más tiempo activa, va a llegar al núcleo de la célula
y va a producir la expresión de genes y la síntesis de proteínas. Esa es la diferencia con respecto a la de corto plazo. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta antes que sigas? Sí, Habías dicho que la interneurona que está conectada a la neurona sensitiva de la cola es la que libera la serotonina. sí, ¿Y el glutamato se libera en la neurona del sifón? sí, En la sensitiva. En la sensitiva. sí, sí, Ok, listo, eso nomás. sí. Acá lo que estamos viendo es qué cambios produce la serotonina en el terminal de la neurona sensitiva del sifón. O sea, todos estos cambios son los que se producen en esos terminales y van a generar que se libere más glutamato. Y esto ocurre porque la actividad de estas proteinquinasas permite que ingrese más calcio de lo normal. Como ingresa más calcio de lo normal, se van a movilizar más vesículas y esto va a hacer que se libere más neurotransmisor. ¿Más preguntas? Bueno, em, respecto a qué es lo que generan estas proteinquinasas, ¿sí? Se los cuento, no sé si les lleguen a preguntar con este detalle, pero lo que van a hacer es que se cierren canales de potasio. El cierre de canales de potasio lo que va a hacer es que la neurona tarde más tiempo en repolarizarse, ¿sí? Y esto lo que hace es que los canales de calcio estén abiertos por más tiempo. ¿Sí? Esta función de ¿qué es lo que qué es lo que genera cerrar canales de potasio? Que los canales de calcio estén abiertos más tiempo. Y además otra de las funciones que tienen es abrir más canales de calcio. Hay otro tipo de canales de calcio que normalmente están cerrados y que se abren por estas proteinquinasas. Entonces, lo que hacen las proteinquinasas es que tengamos más canales de calcio abierto, por ende puede ingresar más calcio, y a su vez estos canales están abiertos por más tiempo. Y eso es lo que lleva a que se libere más glutamato. Bueno, y después tenemos de vuelta respecto a, bueno, qué ocurre a largo plazo, dependiendo del entrenamiento. Si hacemos un entrenamiento más intenso, la sensibilización va a durar más tiempo y vamos a poder hablar de una sensibilización de largo plazo. Se trata de una extensión del proceso de la sensibilización de corto plazo, como veíamos recién, además de todos estos primeros pasos que ocurren en la sensibilización de corto plazo. En la de largo plazo, además, la proteinquinasa tiene tiempo de llegar al núcleo y generar la expresión de genes y síntesis de proteínas. Y esto, bueno, se debe a que estamos haciendo un entrenamiento más intenso. Perdón, Sí, perdón. Pregunta, cuando hablamos entonces, me hago un bardo en mi cabeza. La sensibilización de corto plazo entonces solo llegaría hasta la liberación del glutamato, sí, no. sí, Ok, perfecto. En la otra ocurrirían los últimos dos pasos que menciona el módulo. ¿Sí? Ahora lo vemos, pues en la siguiente diapositiva habla de eso. Entonces, acá tenemos el mismo dibujito de antes, pero respecto a la sensibilización. En este caso, cuando es de largo plazo, tenemos expresión de genes, tenemos síntesis de proteínas, y esto va a llevar a que aumente el número de sinapsis. Fíjense, tenemos del lado izquierdo las neuronas de una plicia que no fue sensibilizada y tiene dos conexiones. Ahora, una plicia que fue sensibilizada a largo plazo tiene 4 conexiones. ¿Sí? Entonces tenemos de vuelta un cambio estructural. Cambió el número de sinapsis que teníamos.
Y acá está la diferencia entre corto y largo plazo en la sensibilización. Entonces, a causa de un entrenamiento más fuerte, se libera una mayor cantidad de serotonina, ¿sí? Si hacemos un entrenamiento más fuerte, hacemos varias sesiones de estímulo nocivo, vamos a tener más liberación de serotonina, ¿sí? Porque la interneurona va a liberar serotonina más veces. Esto va a generar también que haya un aumento del AMP cíclico y que esté presente dentro de la neurona por más tiempo. Recuerdo que el AMP cíclico es el segundo mensajero, ¿sí? Entonces el AMP cíclico también va a estar actuando más tiempo. Esto le va a permitir a la proteína quinasa A viajar al núcleo y activar la expresión de genes. Y bueno, esto va a permitir que se sinteticen enzimas que intervienen en el desarrollo de nuevas sinapsis. Entonces, como conclusión de este trabajo, la huella de memoria consiste en modificaciones dentro del circuito sensorio-motor. En la memoria de corto plazo hay cambios funcionales, que es esto que veíamos de modificaciones en la eficacia sináptica, ¿sí? Que lo vemos en la habituación como una menor liberación de glutamato y en la sensibilización como un aumento de la liberación de glutamato. Y la memoria de largo plazo es el resultado de cambios estructurales que dependen de la regulación de expresión de genes. Bueno, acá terminamos con este tema. ¿Quieren preguntar algo? ¿Les quedó alguna duda? Sí. Sí. ¿Cuánto dura? Porque sé que la sensibilización de largo plazo dura varios días. Y la sensibilización de corto plazo dura horas, ponele. ¿Cuánto tiempo dura? No, si no, no lo dice el módulo, ¿no? ¿No lo dice? No, pregunto. No sé si lo dice, ¿no? No me Acá acuerdo, lo por eso decía. no me acuerdo. De largo plazo puede durar varios días. Y calculo que será, sí, unas horas, debe ser la de corto plazo. Tendríamos que buscarlo en el texto. Me parece que el módulo no lo aclara. Sí, seguramente sea menos de un día, porque si acá dice varios días, debe ser menos de un día. Algunas horas debe durar.